Y es en este contexto terrible, doloroso, en el que vamos a platicar con la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. Encantada, Lupita, de escucharte y bueno, pues muy triste con esta historia que acaban de presentar ustedes. Vemos que el panorama que se vive en los Estados Unidos es que hay más armas que civiles. Se calculan que 120 armas por cada 100 habitantes en los Estados Unidos. Y esto, Leticia, reaviva un debate en el que siempre ha habido obstáculos porque no se logra avanzar para regular el asunto. Ha habido intentos, los hubo con Obama, Donald Trump los echa atrás y ahora, pues en un año complicado para el presidente Biden en materia electoral, ¿cuál sería el rumbo que puede tomar esta discusión en medio de todos estos hechos tan lamentables? Pues mira, esto va a tomar yo creo que un giro muy importante, sobre todo en el caso de Texas, porque efectivamente esto como el tema del aborto son de estos temas que dividen a la sociedad estadounidense y tiene que ver con un tema principal que es cómo lo asocian a la libertad personal, a su derecho Sí. personal a hacer, ¿no? Este individualismo extremo que justamente, bueno, hay una discusión al respecto. Esta cuestión de la aportación de armas, realmente tampoco creas que con esta libertad tan amplia es tan vieja. Hubo una legislación del 2008 que permitió digamos, esta etapa en la que estamos ahorita del tipo de portación de armas, que ha ido ampliándose, incluso hace muy poco en Texas se permitió que se pueda usar armas no solamente, digamos, en ciertos lugares, sino portarlas abiertamente y traerlas, quiero decir, como aquí vemos a veces a los agentes, a los policías, pero allá Sí. cualquier civil. Entonces, esto va a reavivar mucho un debate que está ahí desde hace ya tiempo en el extremo al cual se puede llegar en términos de el uso y sobre todo la adquisición de armas de asalto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tipo de armas con las que estas personas pues matan a tanta gente de una sola vez a lo que puede ocurrir justamente en un ataque. Y esa era una discusión interesante. Alguien decía, bueno, si solo trajeran pistolas o un cuchillo, pues a lo mejor la gente podría incluso defenderse o hacer algo más. Pero esto habla también del tipo de sociedad estadounidense que tiene este problema. No es que solo ocurra en Estados Unidos, Sí. desafortunadamente, pero sí es el lugar donde más ocurre y sobre todo con jóvenes. Entonces, te habla de una cantidad de niveles que están en el debate y por qué yo decía que en Texas se va a ver de una manera más fuerte, Lupita, porque en Texas tenemos a uno de los que podría ser un candidato presidencial para el 24, que es Abbott. Y con Abbott lo que ocurre es que es muy pro digamos, es muy conservador, es el republicano muy conservador, él quiere reelegirse, pero también sería un posible candidato presidencial. Sí. Entonces, en este contexto, pues obviamente todo empieza ya a verse siempre con códigos electorales, Exacto. desafortunadamente, pero brinca a la palestra el que será su rival para el caso de la gobernatura en Texas, que es Beto O'Rourke, por cierto, de El Paso, Texas, oriundo del Paso, Texas, y que fue muy activo en este tema justo con la masacre que ocurrió en Texas en el 2000, en El Paso, en el 2018, 2019. ¿Y qué pasa con esto? Que justo brinca el debate, pero tienes un elemento adicional, Lupita. Este viernes, hoy inicia Sí. la Conferencia Nacional del Rifle, ahí en Texas, que es realmente la plataforma en la que se presentan los candidatos republicanos, el discurso de la libertad extrema que deben de tener los ciudadanos estadounidenses, porque ese es su ADN, ese es su código, y creo que de lo que no se habla es de qué manera ese código, más allá de algo cultural y que podrán discutir ellos, bueno, tendría que estar regulado en términos del uso de este tipo de armas, otra vez, de armas de gran calibre. Estamos hablando de algo que es realmente, bueno, ellos dicen que es para utilización doméstica, pero ninguna arma Ujú. es sino para la guerra, es sino para la violencia. O sea, hay una cuestión que tendría que ver con discutirlo en términos, pues tal vez de valores. Y un detalle que no puedo dejar de mencionar, Lupita, en la época más fuerte del COVID, aumentó la compra de armas. Un poco esta sensación de que la gente se iba a proteger del COVID o de que pudiera haber disturbios. Hubo casi más compra de armas que de papel higiénico, que recordarás que fue uno de los temas fuertes cuando al inicio del COVID. Entonces,
para que lo veamos en una perspectiva también cultural, Sí. cómo pesa y está ahí en la discusión pública de Estados Unidos, no solamente por la catástrofe, la masacre, sino también por los valores que ellos le atribuyen a este tema, quienes obviamente están a favor y quienes dicen que no, pues tratan de limitar no solo ese discurso, sino también el compromiso con la comunidad en general. ¿Qué puede pesar más en todo este contexto que nos acabas de plantear, Leticia? El poder económico de la Asociación Nacional del Rifle, que financia campañas electorales, que ha estado muy cerca de los republicanos, muchos republicanos a favor, sí, de este derecho constitucional, porque ahí está en la Constitución en Estados Unidos de portar armas, o el derecho a la vida. En todo este contexto, ¿hay las condiciones políticas para avanzar más en la regulación de este tema que ahora se trae a la mesa, pero como bien dices, ha estado ahí discutiéndose de manera permanente? Sí es muy fuerte esta asociación del rifle y financia de manera muy directa, muy abierta a los candidatos republicanos, pero también da dinero a otros grupos. Entonces aquí el poder del voto, a ver, toca a la sociedad estadounidense demostrar sobre todo esta capacidad que podrían tener frente a un tema que sí creo que levanta mucha pugna y sobre todo, fíjate, tienen 5 millones de miembros activos, pero obviamente esto tiene un poderío y una presencia económica que a veces no tiene correlato solamente con lo electoral, sino también con la capacidad, pues, digamos, de intervenir en muchos otros procesos, en muchas otras cuestiones. Entonces, yo creo que aquí lo que vamos a ver es que este tema va a tomar mucha fuerza, puede ser de las grandes banderas que en este momento el Partido Demócrata tome como, bueno, con mucho más fuerza y más valentía, porque también lo que ocurre es que a veces por no levantar ámpula o por no quitar algunos de los que podrían ser sus posibles votantes, no levantan este tipo de temas. Igual ocurre con el tema del aborto que mencionaba yo, que se está volviendo algo muy polémico por lo estricto que está haciendo en algunos estados como Oklahoma, que ya lo aprobó de una manera muy severa, y que esto podría dar una señal a todos esos grupos conservadores. Entonces, lo que podemos ver, y además estamos a Sí, una puerta de la elección en Estados Unidos exacto. en noviembre, es que este tema precisamente, y sobre todo en el caso de Texas, que es el lugar más fuerte donde se defiende el asunto de las armas, de este tipo de armas de asalto, que tome relevancia en el discurso y ahí vamos a tener otro elemento adicional. Hay una redistritación electoral en Texas que por primera vez va a trabajar, con la que se va a trabajar las elecciones este año. Entonces vamos a ver cómo funciona, pero es probable que si los electores se logran movilizar, pues puedan dar una batalla ahí. El Claro. candidato Rourke, Beto, el famoso Beto, es bastante competitivo y es probable que este tema ya mucho más definido y realmente brincó a la palestra de inmediato, es decir, está tomando esta bandera y para fortuna, digamos, del mundo incluso, podría ser que sea un debate que se abra ya y que así como se habla de polarización, bueno, que se presenten exactamente las voces, porque aquí lo que escuchamos permanentemente, este derecho individual, que obviamente, insisto, es algo evidentemente cultural, a la manera como lo manejan Sí, ellos, sí, sí. pero que ya contrasta con un discurso público mucho más amplio que al resto del mundo nos horroriza, digo, ¿no? Como horroriza la violencia cualquiera, pero que no tiene ya la misma, digamos, capacidad de sostener como discurso, incluso entre los propios republicanos, Claro. que no sean tan adictos al tema de las armas. Es un tema que va a estar en las elecciones, no se nos puede pasar, pero sobre todo con nuestro vecino que es Texas, eso es, digamos, lo más problemático y lo más A difícil. subrayar. Y aquí algo adicional, ahí entran otros actores políticos, ya mencionaban en el reportaje a Ted Cruz, que mira, estuvo a punto de perder con Beto en la elección para senador, pero a nada, ¿eh? Y ahora, digo, el que ganó es Ted Cruz, es el senador, pero ahora O'Rourke, Beto O'Rourke, va por la candidatura, no por la candidatura, ya es candidato de los Sí. demócratas y va por la gobernatura contra Abbott, que busca tercera reelección. Entonces, hay que seguirlo, porque Texas por sí mismo fue un país y hoy por hoy sigue siéndolo en el sentido de muchas de las cosas que ocurren en esa entidad y sobre todo en la relación con México es fundamental, porque una población de origen mexicano que habita en ese estado, pues Sí. realmente está viviendo el impacto directo de esta situación. Muy bien, pues estaremos muy atentos y pendientes al análisis. Brevemente, nos quedan unos 20 segunditos, Leti. ¿Cómo influye esto en la demanda que México tiene contra armerías en Estados Unidos? ¿Hay algo que encaje?
Es muy positivo, consolida el discurso y creo que podríamos ver más allá de cómo prospere al final, es un elemento más a esta demanda a favor de México. A favor de México, pues ahí está. Gracias, Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora. Te agradecemos el análisis y seguimos pendientes porque el debate se da tanto allá como acá. Gracias, buenos días. Así es, gracias Lupita, saludos a todos. Un abrazo también para ti.